quiero comenzar diciendo cómo se define una adicción. Una adicción se define, estuve buscando en el oráculo de Google, se define como una conducta caracterizada por la dependencia y el impulso compulsivo, y escuche bien, hacia una sustancia, hacia una actividad o hacia una relación. Y esto persiste a pesar de las consecuencias perjudiciales. Eso es lo que es una adicción. O sea, una persona adicta es dominada por su adicción, ¿cierto? Y seguramente algunos de nosotros nos hemos dado cuenta de esto en algunas personas o en nosotros mismos, cualquier tipo de adicción. Pero aún peor que una adicción, aún peor que esto, es un hombre, una mujer que es dominado por su pecado. Hoy vamos a estudiar un relato de un hombre que fue dominado completamente por el pecado. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Mateo 14, del 1 al 12, dice: En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, Señor, al permitirnos abrir tu palabra, leerla y pedirte a ti, Espíritu Santo, que nos ilumines para entenderla. Señor, no hay nada en nosotros para poder entender tu mensaje. Y Señor, ayúdanos a que este ejemplo de este hombre que se dejó dominar por su pecado, ayúdanos a que este ejemplo nos exhorte. Ayúdanos a entender, Señor, que el pecado, Señor, no puede habitar en tus hijos. Ayúdanos a entender, Señor, que no podemos dejar que actúe, Señor. Te lo pido, mi Señor Jesús, que tu palabra con poder nos lleve a tomar decisiones que te honren y te glorifiquen a ti, mi Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Estos versículos se relacionan a la enseñanza de las parábolas del capítulo 13, porque está describiendo que en este tiempo algunos van a creer y otros no. En nuestro último estudio vimos el ejemplo de la incredulidad de la ciudad de Nazaret. La adolescencia. Vimos el ejemplo de la incredulidad de la ciudad de Nazaret. Y ahora vemos la historia de Herodes el tetrarca, quien también es un ejemplo de incredulidad, de resistencia y de rechazo. En Nazaret vimos el trato al Mesías y ahora vemos el trato al mensajero del Mesías. De hecho, esta sección reconfirma el papel profético de Juan como ese Elías que iba a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías. Ya Mateo, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 11, ha mostrado la identidad de Juan como el nuevo Elías, al ser reconocido como profeta y adoptar un estilo de vida similar al de Elías, al vivir en el desierto y llevar una dieta y un vestido como el del profeta del Antiguo Testamento. Pero ahora aquí nos está mostrando otra similitud, y es que así como Elías denunció los pecados de Ahab y de Jezabel, ahí en Primera de Reyes 21, tal vez se acuerda, Juan denunció los pecados de Herodes
y de su falsa esposa llamada Herodías. Pero a diferencia de Elías, que fue llevado al cielo, Juan es asesinado cruel y vilmente por Herodes, a quien no le importó darle rienda suelta a su pecado y silenciar la voz del mensajero del Mesías. Este relato describe la maldad de un hombre que había decidido rechazar la amonestación del profeta y nos muestra una serie de conductas de un hombre que, aunque sabe hacer lo bueno, no lo hace, sino que hace lo malo. Y esto no es un problema de ignorancia, no, sino de alguien que es dominado por su pecado sabiendo que no debe hacerlo. Y es que, hermanos, hoy en día hay muchos que son dominados por el pecado a pesar de que saben que deben evitarlo. Saben que no deben pecar, pero no les importa. ¿Y qué? Pecan. Y obviamente tal vez la expresión de tu maldad no llegue a ser la misma que la de Herodes. Pero seguramente te has enfrentado a aquellos momentos en donde en vez de huir del pecado, terminas siendo dominado por él. Hoy la Escritura nos exhorta a tener cuidado con aquellos pecados que estamos permitiendo al mostrarnos las terribles consecuencias, o más bien los terribles hechos de un hombre que dio rienda suelta a su pecado, a pesar de que sabía que no debía hacerlo. Vamos a ver en este relato 5 acciones que suceden en alguien que prioriza su pecado en vez de evitarlo. 5 acciones que suceden en alguien que prioriza su pecado en vez de evitarlo. ¿Qué hace una persona que prioriza su pecado en vez de salir corriendo? ¿Qué hace una persona que prioriza su pecado? Lo primero es que lo acusa su conciencia. Lo acusa su conciencia. Y esto es lo que nos dice los primeros 2 versículos. Mire lo que dice una vez más, capítulo 14, versículos 1 y 2. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan, el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El versículo comienza diciendo, las primeras 3 palabras dicen en aquel tiempo. Y esto une lo que sigue con la narración anterior e indica un tiempo de creciente hostilidad en contra de Jesús, como la vemos descrita en los capítulos 12 y 13, como estuvimos estudiando, ¿no? Mucha hostilidad de parte del pueblo de Israel hacia Jesús. Y en ese tiempo de hostilidad, ahí es cuando aparece Herodes el tetrarca. Este Herodes es también llamado Herodes Antipas. Fue el 5º hijo de Herodes el Grande, quien fue el rey de Judea entre los años 37 a.C. al 4, y fue Herodes el Grande quien trató de asesinar al Señor Jesús cuando era bebé. Herodes Antipas, el hijo, se dice que seguramente estuvo cuando pasó el suceso del intento de asesinato al Señor, y Herodes Antipas nació en el año 20 a.C., contrajo matrimonio con la hija de Aretas IV, rey de los nabateos, y fue designado por el emperador romano como tetrarca de Galilea y de Perea. Un tetrarca era un gobernador sobre la 4ª parte de un reino. Seguramente porque Herodes sabía los acontecimientos que sucedían en su territorio, es que oye de la fama de Jesús, como dice ahí el versículo 1. Y luego el versículo 2 dice que cuando él escuchó de Jesús, dice ahí el 2, dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Esas palabras describen que para ese momento Juan ya estaba muerto y que Herodes creyó que tal vez por la similitud del mensaje que predicaban Juan y que predicaban el Señor Jesús, que era un mensaje que llamaba al arrepentimiento, que tal vez por eso entonces Jesús es Juan, es resucitado, y que ahora actúan en él poderes milagrosos. Pero esta sospecha era influenciada definitivamente por su conciencia culpable, sobre la injusta ejecución que llevó a cabo de Juan, porque esto es lo que se va a narrar en retrospectiva en los versículos del 3 al 12. Aquí Mateo va a describir las circunstancias de la muerte del mensajero del rey y muestra cómo Herodes, a pesar de que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, igual lo continúa haciendo. De hecho, la culpabilidad de Herodes se describe con más fuerza en el relato paralelo en Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Acompáñenme ahí por un momento. Lucas capítulo 9, versículos del 7
al 9. Dice así Lucas 9 del 7 al 9. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Esa palabra que aparece ahí, la palabra perplejo, nos da la idea de que Herodes fue sacudido por los informes recibidos y que su conciencia fue invadida por el temor. De hecho, y vamos a Marcos 6, que también nos da muestras, que es el otro relato paralelo de este suceso, Marcos capítulo 6, versículo 14, 16. Ahí se evidencia cómo la conciencia de Herodes se sentía profundamente preocupada por la resurrección de Juan. Mire Marcos 6, del 14 al 16, dice así, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. 15. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Note que el versículo 16 dice que después de que le dieron opciones a Herodes de quién era Jesús, no un profeta o algo así por el estilo, él seguía diciendo, este es Juan, este es Juan. Él sabía que había ordenado la muerte de Juan y ahora se aterrorizaba al pensar que hubiera resucitado de los muertos. Y ahora con más poder. Y seguramente no dejaba de pensar en la cabeza de Juan en un plato. De hecho, la culpabilidad de Herodes al matar a Juan era bien conocido en el contexto de esa época, porque el historiador judío Flavio Josefo escribe, registra en uno de sus anales, en uno de sus libros de historia, que hubo un momento en el que Herodes tetrarca fue a pelear contra Antipas y él pensó y él fue derrotado y él consideraba que la derrota había sido porque él había matado a Juan el Bautista. Herodes supo que lo que hizo estaba mal, pero no le importó. Él silenció su conciencia antes de cometer ese acto tan vil y ahora su propia conciencia lo acusaba. Miren, hermanos, aunque una persona silencie su conciencia para pecar, cuando el pecado se consume, la conciencia no se enmudece, sino que comienza a gritar, a gritar. Dios no se ha dejado sin testimonio en los corazones de los inconversos, de hecho. Caído y corrupto como es el hombre, hay pensamientos dentro de él que lo acusan o lo excusan en esta vida. Pensamientos que no se pueden callar, pensamientos que pueden inquietar y atemorizar incluso a hombres y gobernantes como Herodes. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 15, mire, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios ha impuesto a los pecadores la cruz de sus propias conciencias y como Herodes, una persona que peca intencionalmente se siente culpable por los recuerdos de haber obrado mal. Obviamente esto también nos enseña que no debemos parar de predicar fielmente el Evangelio. Si se predica y se enseña la verdad de Cristo, se tiene la seguridad de que el trabajo no es en vano. A menudo ocurre mucho más en la conciencia de lo que no vemos. Y quiero decirte algo, que si tu conciencia te está acusando en este momento por algún pecado del cual no te has arrepentido, para allá. Para allá. Para allá. Y no te embarques en el mismo ciclo en el que se embarcó Herodes y que vamos a ver a continuación en el segundo punto. Lo segundo que sucede
en alguien que prioriza su pecado en vez de evitarlo es que demuestra su egoísmo. Demuestra su egoísmo. Y eso lo vemos ahí en el versículo 3. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 3. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Este versículo dice que Herodes prendió, encadenó y metió en la cárcel a Juan. Y la razón fue por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Cómo Herodes y Herodías terminaron juntos? ¿Cómo sucedió esto? Alrededor del año 29 después de Cristo, Herodes Antipas viajó a Roma y en el trayecto hizo una visita a su medio hermano, Herodes Felipe. Felipe o Herodes Felipe, mejor conocido Herodes Felipe. Allí se encontró con Herodías, la esposa de Felipe, y a la vez prima de Antipas. Herodes Antipas se enamoró locamente de Herodías y viceversa, y los amantes ilícitos acordaron separarse de sus cónyuges para casarse ellos dos. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que traiciona a su esposa, un hombre que traiciona a su hermano, que traiciona sus costumbres, un hombre que traiciona al pueblo que representaba. ¿Por qué? Por querer hacer lo que quiere. Y piensa solo en sí mismo y en satisfacer sus deseos. Herodes no pensó en la consecuencia de sus actos, porque eso es lo que hace el pecado en una persona. No piensa en las consecuencias de sus actos. De hecho, la exesposa de Herodes, al sentirse repudiada y traicionada, vuelve donde su padre Aretas el cuarto, el que ya les comenté, rey de los nabateos. ¿Y qué hace un padre enfurecido? Pues cogió todo su ejército, se fue a la guerra contra Herodes el tetrarca, y de no ser por la intervención del gobernador romano, Lucio Vitelio, evitó su derrota completa, su exterminio completo. La guerra obviamente dejó en vergüenza a Herodes, además de las múltiples pérdidas que debió causar a todo nivel. Y todo esto sucedió acá, ¿por qué? ¿O a causa de qué? De ser egoísta y de pensar solo en sí mismo para satisfacer sus deseos personales. Y hermanos, una persona que prioriza su pecado en vez de evitarlo, demuestra solamente egoísmo. Y esto nos muestra la verdad de que en el centro de todo pecado está el egoísmo. Y en el centro de todo pecador está el amor a sí mismo. Está el amor a sí mismo. El pecado es fundamentalmente egoísta, porque se origina en un corazón egocéntrico que prioriza los deseos personales sobre la voluntad de Dios. Una persona que peca es egoísta. No piensa en el daño que puede hacerle a los demás porque su pecado lo hace pensar solamente en sí mismo y en su satisfacción personal. ¿No es eso lo que pasa cuando pecamos al airarnos con otra persona? ¿Y pecamos de esa manera? ¿Queremos imponernos y nuestro orgullo sale ahí? ¿No es eso lo que pasa cuando alguien adultera? ¿No? ¿Cuando alguien ve pornografía? ¿Cuando alguien miente? ¿En qué está pensando? En protegerse a sí mismo, en beneficiarse a sí mismo. Mire, centrarse en la satisfacción personal en lugar de un Dios y los demás es la esencia del pecado. Si el resumen de toda la ley, como dijo el Señor Jesús, es el amor, por lo tanto, el resumen de toda ley quebrantada es el egoísmo. El amor es desinteresado. El mal es egoísta. Y es que la mayoría de los problemas en la vida tienen su origen ¿en qué? En el egoísmo pecaminoso. Los deseos, la autogratificación, la búsqueda de satisfacer los placeres, las lujurias, los celos, la envidia y todo pecado tiene en el centro ¿qué? El egoísmo. Quien prioriza su pecado demuestra su egoísmo. Y cada vez que usted o yo pecamos, eso es lo que estamos demostrando. Un egoísmo total. No nos importa lo que dice Dios en primer lugar. Y muchas veces no nos importa lo que dice la otra persona, sino que lo único que nos importa es ¿qué? Lo que yo pienso y lo que yo siento. Quien prioriza su pecado demuestra su egoísmo. Tercero,
Lo tercero que sucede en alguien que prioriza su pecado, en vez de evitarlo, es que elimina la verdad de que es pecador. Elimina la verdad de que es pecador. Eso fue lo que al final hizo hizo Herodes. Mire versículos 4 y 5. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. Está mal lo que estás haciendo, le decía. Y versículo 5. Y Herodes quería ¿qué? Matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. El versículo 4 nos muestra que la razón por la cual Herodes encarceló a Juan es porque Juan le decía la verdad, ¿cierto? Le decía lo que estaba haciendo mal. De hecho, esa palabra decir, ese verbo, indica que Juan en repetidas ocasiones lo exhortaba, ya que el matrimonio entre Herodes Antipas y Herodías violaba la ley. Levítico capítulo 18 lo dice ya claramente, ¿no? Por lo tanto, Herodes, así como Herodías, no estaban interesados, si nos damos cuenta, no estaban interesados en agradar a Dios, sino en ¿qué? En satisfacer sus deseos personales. Y por eso el versículo 5 dice claramente, y Herodes quería ¿qué? Matarle. Y en el relato paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 19, también se nos dice que Herodías, su esposa ilegítima, también deseaba matarlo. Esta parejita no quería escuchar las palabras de Juan que les decían que estaba pecando, que habían obrado mal y que no podían seguir así, no la querían escuchar. Ellos querían matar a Juan porque pensaban que así el problema se solucionaba y que su pecado iba a desaparecer. Pero Herodes no hacía nada. ¿Por qué? Versículo 5. Porque temía al pueblo y porque tenían a Juan por profeta. Dice ahí, temía al pueblo y tenía a Juan por profeta. Herodes temía que la ejecución de Juan podría ser contraproducente para él. ¿Por qué? No porque él realmente tuviera temor de Dios, sino porque pensaba que el pueblo podía hacerle algo, se le podía revelar. El pecado de Herodes no hizo que escuchara la exhortación de Juan, sino que por el contrario, ¿qué hizo? Hizo que quisiera matar al mensajero de Dios, que exponía su pecado. Miren, hermanos, alguien que prioriza su pecado, a pesar de que sabe que está obrando mal, quiere eliminar cualquier voz que le recuerde su pecado. Esa persona quiere acabar con cualquier verdad que le recuerde que es pecador y que lo que hace está mal, porque de hecho piensa que no está haciendo algo malo. ¿Pecar? No, pero si para mí no es pecado. No, pero si yo me estoy sintiendo bien, si aquí lo que yo estoy sintiendo por esta otra persona es amor. Pero eso no es lo que dice el Señor Jesús. De hecho, le voy a mostrar un ejemplo, o dos ejemplos. Vamos a Isaías, capítulo 30, versículos del 9 al 11. Dice, escucha aquí la amonestación del pueblo, del profeta al pueblo. Dice así, y lo describe, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y mire lo que le dice el pueblo a los profetas, versículo 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis, ¿qué? Lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. A eso es lo que llega una persona, no porque no tenga la palabra de Dios, sino porque la tergiversa. Entonces, ¿qué dice? No nos profetice cosas feas. No, aquí profetícenos éxito, que me va a ir bien. Aquí profetíceme que yo voy a prosperar, que yo voy a estar sano, que no importa lo que haga, me va a ir bien en la vida. Algo muy parecido le dijo Pablo a Timoteo. Vaya a segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Dice así ya en los últimos consejos que el apóstol Pablo le estaba dando a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído
y se volverán, ¿a qué? A las fábulas, a la mentira, a todo esto, ¿no? O sea, esto lo dice Timoteo en el primer siglo. Isaías lo dice más o menos en el siglo VII antes de Cristo. Más o menos por esas fechas. Y el mensaje es muy similar. Y esto obviamente es igual que hoy, porque la gente que dice, no nos predique la palabra, no nos predique eso. Más bien, y eso es lo que pasa con iglesias, sobre todo el Evangelio de la Prosperidad, que dicen, no, más bien que profeticen en cosas lindas. Dios te tiene para algo a ti. No importa tu pecado, Dios te tiene para algo, para grandes cosas. ¿No? Mire, hay un parecido sorprendente entre la gente de los días de Isaías y la gente de la que Pablo le habló a Timoteo y hoy en día. Hoy en día no quieren oír la verdad, no quieren escuchar que están en pecado, sino que se conforman con escuchar cualquier mentira que les agrade, ¿no? Como Isaías, no profetícenos cosas halagueñas, dice él. ¿Y esto por qué? Mire, quienes están pecando quieren que los quieren que los predicadores, de Dios les digan lo que quieren oír. Quieren escuchar que Dios entiende, que es una debilidad, que no es pecado, que Dios es un Dios de oportunidades. O sea, tergiversan la paciencia y la misericordia del Señor. Ellos no quieren ser confrontados con su pecado, sino que quieren sentirse bien consigo mismos y no quieren cambiar nada de su forma de vida. Y escúcheme bien algo, y es que si la predicación de la palabra de Dios molesta, y si lo está molestando en este momento, sepa que cuando eso sucede, no es porque hay algo malo en la palabra de Dios, es porque hay algo malo en usted. Si la palabra de Dios ofende, molesta, sepa que cuando eso sucede, no es porque hay algo malo en la palabra de Dios, es porque hay algo malo en usted. Y es que es muy humano querer suprimir la verdad de Dios. ¿Sabía eso? Es muy humano querer suprimir la verdad de Dios, no querer escuchar la verdad de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Hoy en día que dicen la humanidad, hay que recuperar la humanidad. Pues mire lo que es muy humano. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuche, que detienen con injusticia la verdad. Otras versiones dicen que restringen con injusticia la verdad. Y la injusticia es un estilo de vida pecaminoso. Mire, el pecador no quiere escuchar la verdad de que es pecador en necesidad de Cristo. Y para silenciar esa voz, ¿sabe qué hace? Peca más. O sea, es más injusto. O sea, no tiene un estilo de vida justo delante de Dios. Y esto porque la verdad para un pecador es demasiado amenazante. La verdad para un pecador es demasiado amenazante, ya que amenaza con arrebatarle sus placeres ilícitos. Amenaza con arrebatarle sus placeres ilícitos. Cuando el pecador está enamorado de los placeres del pecado, va a distorsionar la verdad o la va a suprimir para proteger los ídolos de su corazón. Aunque la voz de la conciencia puede ser poderosa, también puede ser silenciada. Alguien dijo, manipular la conciencia es como matar al perro guardián mientras el ladrón entra. Manipular la conciencia es como matar al perro guardián mientras el ladrón entra. Así que tengan cuidado de querer eliminar las voces que te digan que estás pecando. Tus voces o otras voces. Vamos al cuarto punto. Lo cuarto que sucede en alguien que prioriza su pecado en vez de evitarlo es que es necio. Es necio. Y eso lo vemos en los versículos del 6 al 8. Mire lo que dice versículos 6 al 8. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. En estos versículos vemos la conspiración perfecta por parte de Herodías para matar a Juan en el cumpleaños de Herodes.
Los judíos aborrecían la celebración de cumpleaños por considerarla una costumbre pagana. Pero además, la familia de Herodes incluso superaba a las celebraciones de los romanos en su desenfreno y en su pecado. De hecho, la frase "el cumpleaños de Herodes" llegó a ser una expresión proverbial para referirse a la inmoralidad que podía pasar en una reunión. Y este cumpleaños de Herodes dio a Herodías, porque es la que vemos que está detrás de todo el plan, dio a Herodías la oportunidad perfecta y la oportunidad que ella había estado esperando ansiosamente para usar a su hija, la hijastra de Herodes, para tenderle una trampa. Así que, con el consentimiento de Herodías, su hija, dice ahí el texto, danzó en medio y agradó a Herodes. Obviamente sabemos que esto no es una danza inocente. La pregunta es, ¿será que la madre, por su intuición femenina y ayudada por el íntimo conocimiento de las debilidades de su marido, adivinó lo que iba a ocurrir? Seguramente sí, ¿no? El baile cautivó a Herodes por completo. Acalorado por el vino de la fiesta, emocionado por la compañía, este hombre perdió la razón. Y perdiendo todo sentido del decoro y de la dignidad, si alguna vez los tuvo, y sin sospechar que las palabras que iba a pronunciar iban a tener graves consecuencias, con juramento prometió darle a Herodías lo que quisiera. De hecho, el relato paralelo en Marcos 6 dice que le prometió hasta la mitad del reino. Mire, una promesa en blanco como tal, independientemente de cómo se cumpla, es pecaminosa y absurda a la vez. ¿No? Pecaminosa y absurda. Pero añadir juramento a dicha promesa estaba prohibido explícitamente en la ley. Levítico capítulo 5 lo dice. Hasta este punto, Herodes no se había dado cuenta de la necedad a la que el pecado lo había llevado, pero se iba a dar cuenta cuando escuche la petición de esta mujer. El versículo dice ahí, instruida primero por su madre, versículo 8, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodías fue lo suficientemente astuta como para exigir que se hiciera de inmediato su petición, mientras los invitados todavía estaban ahí, ¿no? Ella dijo, dame aquí mismo, dame aquí en este plato. Y la expresión específica usada en esta petición fue realmente grotesca. Pidió la cabeza ¿en dónde? En un plato donde se sirve la comida. Herodías quería la cabeza como evidencia absoluta de la muerte de Juan, no una simple promesa. Y Herodes tuvo un comportamiento totalmente inmoral en su cumpleaños, que lo llevó a hacer una promesa necia y tonta, porque lo único que produce el pecado es necedad y más pecado. Hermanos, una persona que prioriza su pecado es un necio, es un tonto. Y esto porque el pecado no funciona según las reglas de la racionalidad. El pecado no funciona según las reglas de la racionalidad. No hay cálculo racional que pueda explicar por qué los hombres pecan. Piense por un momento en el jardín del Edén. Usted vive literalmente en el paraíso y escucha una serpiente susurrar algo sobre una fruta sabrosa. Bueno, ahí ya hay algo raro, ¿no? Ilógico. ¿Para qué uno arriesgarse? Vive en el paraíso. Tiene todo. Piensa en David, el rey. Lo tenía todo. Había visto al Señor bendecirlo desde niño. Y llega un momento en que ve una mujer bañándose y la manda a traer. Y luego intenta borrar su pecado con más pecado. Y con pecado atroz. O piense también en el ladrón en la cruz, el malo, que no pudo pensar en nada mejor que hacer con su último suspiro que burlarse de Cristo y así desaprovechar su última oportunidad para salvarse. Mire, el pecado nos vuelve tontos. El pecado nos vuelve tontos.
Y cuando pensamos racionalmente, podemos ver la locura del pecado. Cuando miramos para atrás y nos examinamos a nosotros mismos y pensamos, nos damos cuenta, es ilógico que hayamos hecho lo que hicimos. ¿Por qué alguien tiraría a la basura su sustento o su familia o su reputación por una aventura fugaz? ¿De qué sirve buscar venganza y sentirse satisfecho por una tarde si eso significa cosechar un torbellino de consecuencias durante décadas? ¿Por qué seguir bebiendo diciendo que solo con moderación si sabe que pueden pasar 1000 cosas malas? ¿Por qué? Mire, tristemente todos lo hemos visto en amigos o en familiares, o incluso en algún pastor conocido. Y pensamos, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo pudo ser tan insensato? ¿Cómo pudo arriesgar tanto? ¿No sabía que lo iban a atrapar? ¿Por qué sacrificar tanto por tan poco? El pecado te hace tonto. El pecado te hace tonto. Y esto también debe servir para examinarnos, hermanos. Porque mire, lo que puede ser evidente al observar a los demás puede ser difícil de detectar en nosotros mismos. Bueno, podemos ser los últimos en darnos cuenta de lo necio que nos ha vuelto el pecado. Recuerde siempre, siempre que el pecado es tonto, solo produce necedad y siempre cobra más de lo que la gente espera. El pecado siempre cobra más de lo que la gente espera. Pasemos al quinto punto. Y lo quinto que vemos en este relato, lo quinto que sucede en alguien que prioriza su pecado en vez de evitarlo, es que comete peores pecados. Comete peores pecados. La última sección de este relato comienza diciendo, mire ahí versículo 9 al 11, que entonces el rey se entristeció. Leamos los versículos del 9 al 11. Dice así: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, con él a la mesa, mandó que se la diese la cabeza y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aquí nos dice la primera frase del versículo 9 que el rey se entristeció. Y es curioso que Mateo utilice la palabra rey para referirse a Herodes Antipas, pues él no era rey. Él solo era gobernador de 2 regiones de toda esa región mayor. Pero tal vez Mateo la utiliza para señalar la debilidad de Herodes, en donde un rey es dominado por su pecado y en donde un rey se somete a los caprichos de una mujer. La expresión que dice ahí, se entristeció, pudiera indicar que Herodes no quería matar a Juan, pero eso contradiría los versículos anteriores, ¿no? Por lo tanto, ese sentimiento de Herodes no lo produjo el hecho de la muerte de Juan, no, sino que su tristeza se debió a que se dio cuenta de su insensata locura en ese momento. De hecho, incluso en esta reacción, note que todo gira en torno a Herodes. No hay expresión de piedad, no hay expresión de compasión ni tristeza por Juan. Lo único que lamentaba Herodes era haber sido engañado por la astucia de Herodías para llevar a cabo esa vil acción. Eso era lo que él lamentaba. Su conciencia le decía que era malo dar la orden de ejecución contra Juan, ya que esto equivaldría a homicidio. Pero el problema, o para él el problema, era que lo había jurado. En el texto griego esa palabra juramento es plural, o sea, es decir, los juramentos. Él había hecho más de un juramento, y eso significa que el tetrarca, que Herodes, había comprometido su palabra reiteradamente para darle a esta mujer lo que quisiera. Lo había hecho mediante varios juramentos. Herodes estuvo reacio y apesadumbrado para cumplir la petición, pero eso no fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión. Él hubiera podido arrepentirse de su necia promesa. Él hubiera podido decirle a la hija de Herodías: prometí favorecerte con un regalo, no te prometí cometer un crimen. También le pudo haber dicho: yo te prometí un regalo a ti, no a tu madre. ¿No? Lo mejor hubiera sido: ahora veo que pequé, por lo tanto me retracto. De hecho, según la ley,
ninguna promesa o juramento de este tipo es vinculante, según Levítico 5. Entonces, al hacerse, debe confesarse como pecado, retractarse y se debe buscar el perdón. Pero aquí está Herodes, necio, tonto, el cual le faltaba el valor, la humildad y quizás también la sobriedad y la claridad mental como para considerar tales respuestas. Para él fue más importante la opinión de sus invitados, ¿cierto? Porque el versículo dice que él dio la orden. ¿Por qué? Dice ahí, dice entonces se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a decapitar a Juan. Para él era de suprema importancia el juramento hecho en presencia de los invitados, agradarlos y no desprestigiarse delante de ellos. Mire, y esto nos enseña lo fácil que alguien puede ser influenciado a pecar por el entorno en el que está. Y eso nos debe llevar a evaluar si estamos viviendo para agradar a los hombres o para agradar a Dios. Este es un claro caso de eso. Aquí Herodes cayó presa de su lujuria, de su orgullo, de su propia insensatez y de la presión social por la opinión de sus invitados. Y eso lo hizo cometer semejante acto tan vil. Para el malvado Herodes, quebrantar la ley de Dios era menos espantoso que traspasar un código social, y cumplió su fatídica promesa. La cabeza de Juan el Bautista fue presentada en un plato para Herodías como el postre que culminaba su apetito sanguinario. Lo que comenzó con la inmoralidad de Herodes al casarse con Herodías terminó con el asesinato de un profeta de Dios. Así, Herodes perpetró su mayor crimen, colmando la copa de sus iniquidades. Hermanos, el pecado produce más pecado y sigue un patrón de progresión implacable. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y mire el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esta es la progresión del pecado. Empieza con la tentación y culmina ¿con qué? Con la muerte. Así de sencillo. Los pasos hacia el pecado comienzan con la tentación y las personas rara vez se detienen en una sola transgresión. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar como: Señor, no nos metas en tentación, porque solo hubo un hombre perfecto que pudo soportar la tentación. El resto somos unos débiles. Y la instrucción para nosotros, ¿cuál es? No se meta, corra, huya. Mire, empieza con la tentación y una persona rara vez para. Una persona rara vez se detiene en un solo pecado, en una sola transgresión. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado nunca va solo. Nunca va solo. Usted, cuando cae en un pecado y no se arrepiente, espera que vengan más. Y vienen más. Y vienen más. Usted, cuando le abre la puerta a un pecado, invita a otros pecados a seguirlo. Y no estamos hablando de esa falsa enseñanza de abrir puertas y todo este rollo que es que si uno ve algo y aquí hay abiertas puertas. No. Pero la Biblia lo dice claramente, que cuando usted peca, va a pecar más. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 14. Juan capítulo 5, versículo 14. Y aquí el Señor acaba de sanar a este hombre y mire lo que le dice. Juan 5, 14. Dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Cuando el Señor le dice a este hombre, deja de pecar, o te puede pasar algo peor, no le dice que le va a suceder una enfermedad peor, sino que estaba diciendo que sus pecados pueden causar algo mucho peor que el dolor y el sufrimiento físico. Y eso es lo que más nos debe preocupar. Eso es lo que más nos debe preocupar. El pecado en tu vida te pondrá en mayor riesgo que cualquier otra cosa. El pecado en tu vida te pondrá en mayor riesgo que cualquier otra cosa. Recuerda eso siempre. Y esto, hermanos, debe hacernos reflexionar. No solo si hay algún pecado escandaloso y evidente en nuestra vida, pero también con respecto a esos pecados que a veces no consideramos pecados. O como Jerry Bridges en su libro lo dice, ¿no? Esos pecados respetables. A menudo vemos lo que creemos que son pequeños pecados en nuestra vida y los pasamos por alto. Quizás intentamos controlarlos y fingamos que ni siquiera existen, que es, como lo mencioné, es una debilidad. Pero la Biblia lo llama pecado. Y en realidad, déjeme decirle, no existe tal cosa como un pecado pequeño. No. Y pronto lo que parece algo pequeño se convierte en algo grande en nuestros corazones. Un pequeño problema con ver una serie compulsivamente todas las noches puede revelar un gran problema con el ídolo de la comodidad, de la pereza, de la complacencia. Un poco de exceso de trabajo puede reflejar un ídolo profundamente arraigado al éxito o a los logros. Un pequeño comentario sarcástico puede ocultar un problema más profundo de amargura, de envidia o de orgullo. El pecado sin arrepentimiento nunca se queda pequeño. Nunca. El pecado desatendido o ignorado destruye todo a su paso. Como advirtió el predicador puritano John Owen, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Porque si priorizas tu pecado, vas a cometer peores pecados. ¿Cómo concluye esta historia? Dice el versículo 12, Mateo 14. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El relato concluye con los discípulos de Juan tomando su cuerpo y enterrándolo y contándole al Señor Jesús. En ese momento la labor del precursor del Mesías terminó y fue llevado a la gloria. Se encontró con el Señor, con Dios. Él había llegado como heraldo del reino mesiánico y ya se estaba estableciendo ese mensaje del reino y la extensión. El Bautista concluyó su carrera bien para los ojos del Señor. ¿Qué pasó con Herodes? Como mencioné, el padre de su primera esposa lo atacó con un ejército derrotándolo en batalla. Años después, su hermano Agripa lo acusó de traición con Roma y el emperador lo exilió a una provincia lejana de Galia. En Galia, la historia cuenta que Herodes y Herodías se suicidaron. Herodes se erige como una figura trágica en la historia al haber escuchado al hombre más grande que jamás había vivido, al profeta más venerado de Dios, y lo encerró en un calabozo hasta que lo ejecutó. Más importante aún, Herodes tuvo una audiencia con el Rey de Reyes, cuando lo iban a crucificar. Pero ¿qué fue lo que hizo Herodes? Se burló de él y lo rechazó. Aquí está un hombre que priorizó su pecado y nos sirve de ejemplo, hermanos, para no ser como él. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor.
Mi Señor, yo te pido que tú nos examines en este momento. Seguramente ya has hablado, Espíritu de Dios, a nuestros corazones en este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Señor, yo te pido que todos los que estamos acá entendamos que no podemos jugar con el pecado. Que todos entendamos, Señor, la importancia de arrepentirnos apenas pecamos. Señor, yo te pido que si alguien aquí, que algún hermano, Señor, es dominado o ha sido dominado por algún pecado, que tú le des el arrepentimiento y lo que él necesita, que ya lo tiene, que es tu palabra, eres tu Espíritu Santo, para que pueda tomar las decisiones, para que su pecado no lo domine y termine con tristes consecuencias. Señor, ayúdanos a entender que sí, que te obedecemos por amor a ti, Dios. Esa es nuestra motivación. Nuestra motivación no es cumplir una serie de regulaciones, es el amor a ti. Si te amamos, guardamos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a entender eso siempre, Padre Santo. Te lo pido, mi Señor Jesús. Y yo te pido que si en este lugar hay alguien que no es creyente, que entienda que su pecado lo va a llevar poco a poco a la condenación. Que entienda que en su mente puede justificar sus conductas. Pero si sus conductas no están de acuerdo a su palabra, es pecado. Pero en tu misericordia tú todavía tienes paciencia, Señor. Tú tienes paciencia, Señor. Y esta amonestación tan fuerte para todos nosotros, Señor, de que el pecado no nos domine, es una invitación a correr a ti, Señor. A correr a ti, para que con tu misericordia, Señor, tú nos limpies. Para que con tu misericordia tú crees un nuevo corazón en aquellos que lo necesitan, Señor. Yo te lo pido, mi Señor Jesús. Yo te lo pido, Señor. Ayúdanos a realmente buscar la santidad, Señor. No la religiosidad, la santidad, Señor. Ayúdanos a honrarte a ti. Ayúdanos a que nuestra motivación seas tú y sea tu gloria, siempre. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y te damos gracias. Y en tu nombre hemos orado. Amén.